Este podcast es irreal y grosero. Los célebres conductores son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Del barrio a la cancha, el podcast. Pero pues vamos a ver este videín y ahorita ya lo platicamos. Si quieren ahí comentar algo, pues ya saben, me avisan para ponerle pausa. Vamos a darle, es de Filmoteca Maldita. Vamos a, pues sí, podremos ir video reaccionar, pero analizar más las películas, ¿no? Dale. Venga. Hey, ¿qué pasa, peña? El fútbol es uno de los deportes que más pasiones levanta. Bueno, ¿qué digo de los que más? Sin dudarlo, es el deporte que más emociones genera. Hasta que los mundiales de fútbol aparecieron en escena, la única competición deportiva internacional en la que se medían los países eran las Olimpiadas. Si logró ese hito, es por el enorme interés que generaba en todas las capas de la sociedad, desde los más pobres a los más ricos. Uno de los grandes éxitos del fútbol es que es un deporte que no necesita demasiado para practicarse. De la ola de juegos que surgen en el siglo XIX, tal vez sea el más básico. Solo se necesitan 4 palos y una bola. Su facilidad le dio popularidad. Tened en cuenta que el deporte, símbolo del tiempo libre, era una actividad destinada y practicada por la incipiente burguesía. Fijaros en el tenis, el cricket o el golf, aún huelen a clasismo. En fin, que el fútbol se convirtió en lo más practicado por las clases populares. Fue tomando protagonismo y... Mi deporte, el cricket, por cierto, chavos. Yo practico cricket, no sé ustedes. Tú desde que viste Quiero ser millonario, desde ahí ya. Obviamente. Yo sigo los consejos del Máster Muñoz. ¿No tienes sustancia al lado de la oficina? Y se volvió el rey indiscutible de los juegos en equipo, al menos en Europa. Total, que no solo caló en las clases más bajas, sino que acabó convirtiéndose en la válvula de escape de una sociedad industrial que apenas tenía satisfacciones en su día a día. Tal vez esto último sirva para dar un poco de sentido al fenómeno hooligan. El origen de la palabra se la debemos a un malandro o a un delincuente común. Yo también practico cricket con poco. Conocemos varios. Topamos varios de esa índole, carnal. Vamos a seguir por aquí con el video. Un llamado Patrick Hooligan, que debió de hacerse Voy a regresar famoso un en el momentito barrio porque esa parte londinense está de interesante. Southwark por ser un tipo violento al que apenas tenía satisfacciones en su día a día. Tal vez esto último sirva para dar un poco de sentido al fenómeno hooligan. El origen de la palabra se la debemos a un kinky, a un malandro o a un delincuente común llamado Patrick Hooligan, que debió de hacerse famoso en el barrio londinense de Southwark por ser un tipo violento especializado en hacer tumultos allá por la última década del siglo XIX. Por lo que hooligan pasó a usarse para referirse a aquellos chicos jóvenes que disfrutaban de la violencia y que les gustaba hacer bronca. Es alguien que comete vandalismo, destroza el mobiliario público, hace peleas organizadas, pero no roba. Como veis, rápidamente me dicen por acá que le suba, entonces voy a subirle y si queremos comentar algo, ya saben, ¿no? Ok, Avisa dale. Y Vale. le ponemos pausa. poco tiene que ver con el fútbol, y es que al principio se asociaba la palabra con malandreo. De hecho, hasta 1900 en Estados Unidos se popularizaron unas viñetas llamadas Harry Hooligan que mostraban a un vagabundo con lata por sombrero y mal vestido que terminaba siendo detenido por su condición de pobre. Súper gracioso, oye. Tendremos que esperar hasta la década de 1970 para que se asocie el concepto al mundo del deporte, por supuesto a través del fútbol, aunque la historia de la violencia en los campos de juego es mucho anterior. Hay registros de que en 1885 el Aston Villa y el Preston North End fueron víctimas de sus respectivas hinchadas, dejando incluso a un jugador inconsciente. Y también por esas fechas, una década después, en 1905, hay registro de la primera batalla campal entre hinchadas en una estación de tren. Es decir, que habían quedado para azuzarse. La tontería se les pasa con las guerras mundiales. Curioso. Imagino que en esa época no hacía falta canalizar la violencia. Sea como fuere, las peleas entre aficionados se reactivaron en 1955. Y así continuaron durante toda la década de los 60, teniendo un promedio de 25 incidentes por temporada. Habrá que esperar a 1972 para que el problema se internacionalice, en la que se conoce como Batalla de Barcelona y que fue durante un partido que enfrentaba al Glasgow Rangers y al Dinamo de Moscú en la final de la Recopa, y que terminó con el salto de los aficionados al campo y la correspondiente represión de las autoridades franquistas. Tras esta imponente carta de presentación por parte de los aficionados británicos más violentos, se les empezó a tomar en serio a partir de 1985, cuando sucedió lo que se conoce como la tragedia de Heysel, en la que murieron 39 aficionados a causa de una avalancha.
32 italianos, en su mayoría seguidores de la Juventus, 4 belgas, 2 franceses y un británico. El suceso dio lugar en 1986 al Public Order Act, que permitía la prohibición directa de los hooligans en los estadios si los jueces lo consideraban oportuno. Yo rápidamente voy a poner aquí un comentario. Se dice que en realidad no fue culpa de los hooligans de Liverpool. En realidad la culpa fue de la seguridad, pero como fue en Reino Unido el partido, Margaret Thatcher quiso desviar la atención de que había tenido un mal despliegue y culparon a los hooligans. No, y también creo que ahí influye mucho la resaca de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que los ingleses mencionaban mucho el tema de la volteada de bandera que tuvieron los españoles. No, es que de hecho hay un documental, no recuerdo dónde lo vi, pero sí es muy exacto en ese tenor que tú dices, bueno, la responsabilidad total y completa no fue tanto de los hooligans, sino de un mal diseño en la seguridad, un mal diseño en la estructura del estadio que no daba para albergar a tanta gente. Y todo inició en la calle con una cargada de policías por aficionados que querían entrar, el estadio ya no daba para más, se rompe una puerta y sale un mar de gente por un reducto muy pequeño y es cuando empieza la avalancha. No fue porque hooligans hayan peleado, se hayan buscado, sino fue esa mala estructura, diseño de aplicación de un operativo, llamémoslo así, de seguridad. Así es, así es. Es un documental bastante bien exacto, con datos, con números, con testimonios de policías de mediano y de gran rango que declaran y que hasta fueron acusados en un juicio. Ahí sí, le puedes subir un poquito, mi David, porque nos están comentando aquí que no se te entiende mucho, güey. Ah, perdón. Ahí sí te puedes colocar un poquito más el micrófono o el celular al rostro. Dice que no se entiende mucho. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Si quieres decirles otra vez del documental. Bueno, repito, existe un documental, no recuerdo ahorita el nombre exacto, en el cual sí se hace un señalamiento muy, muy exacto y puntual a que la responsabilidad mayoritaria fue de la mala aplicación de un operativo de seguridad por la policía londinense, en la que al ser un estadio tan pequeño, con tanta gente que quería entrar, no había control de la entrada, cierran puertas de golpe, dejan una abierta, todos quieren entrar al mismo tiempo, la policía montada por atrás arremete contra un grupo. Eso es lo que inició que esa marabunta de gente se aventara y terminara llegando una avalancha hasta las gradas. Llegó este documental, hay declaraciones de policías de segundo y hasta de primer nivel de lo que ocurrió, cómo ocurrió y hasta acusaciones, porque hubo un juicio bastante largo y desgastante para mucha gente. Sí. Pero lo que tú dijiste, bueno, que es lo más sencillo, pues quiero evitar problemas políticos, quiero evitar problemas de prensa, pues fueron los que se pelean, los que se embriagan, y el gobierno no tuvo la culpa. Que sí tuvo la culpa también el que se pelea y se embriaga, pero no tanto. Uh-huh. Tres Patines no van a estar hablando. Vamos a continuar con el videito, que está muy bueno, ¿eh? Tiene muy buena narración histórica, ¿no? Esta chapa simplemente es para deciros que tendremos que esperar a la década de los 80 para poder empezar a ver películas de gente liándola en los estadios. Aunque hay una excepción, una extraña película de principios del siglo XX y de origen español titulada Peladilla en el fútbol, en la que un Charlot a la española se sacude la sardina mientras ve un encuentro. La obra se descubrió en la colección privada de cine para adultos que tenía Alfonso XIII, y aunque sea un espectador haciendo escándalo en el campo, no sé si definirlo como la primera peli de hooligan. No, peña, no. En serio, ¿os estáis tragando
todo esto. ¿Cómo va a haber una peli así? Sí que existe Peladilla va al fútbol, pero ocurren otras cosas. Lo que sí que es cierto es que la película El hincha, también española y del año 1948, puede ser la primera que habla sobre la obsesión de un aficionado. Solo que aún no hay violencia, simplemente trata sobre los típicos brasas. Luego, en 1985 tenéis Las barras bravas, película ultracostumbrista que se quedó en la recámara durante la dictadura cívico-militar de Videla y compañía. Pese a que el título haga referencia a las hinchadas argentinas, no encontrarás nada de eso. Va sobre una madre de familia que tiene un hijo que un día en la calle conoce a un señor de 53 años que le da un porro. El niño se lo fuma y se engancha. El hombre, aparte de dedicarse a la clandestinidad, tiene una ferretería. Y me diréis, bueno, ¿y qué? Atenta. El plan sería el siguiente: cortar el suministro al niño y que tenga que ir a por pegamento al local, así redirige a sus clientes y blanquea el dinero de su negocio. Un plan sin fisuras. El problema es que el niño fallece y se inicia una investigación. No se ve ni un campo de fútbol ni unas gradas, puro humo. Película engañosa a lo Corman, un título para meterte en la sala, 5 primeros minutos de acción donde sí aparecen unos barras bravas, una escena truculenta a mitad de la peli y listo, ala, ya pagaste la entrada. Pero dejando de lado ese montón de nada, y entre eso incluyo a la peli de Frodo Bolsón, hay alguna que otra cinta de hooligans que tiene mucha miga. Por ejemplo, ID, Identificación, del año 1995 y dirigida por un desconocido. Ahorita sí ya arrancan las películas que este compadre se dio a la tarea, Filmoteca Maldita, les repito, es el canal, y ahí ya totalmente arrancan a partir de aquí las películas más apegadas a la realidad de el movimiento hooligan, ¿vale? Conocido llamado Phil Davis. Siendo honesto, no se trata literalmente de hooligans, sino de un grupo de policías que se infiltran entre los aficionados al Grimley, un equipo de quinta categoría pero que tiene una crew bien ruidosa. De los 4 guardias infiltrados, uno empieza a encontrarle el punto a la violencia callejera, a las borracheras, a la sangre y sobre todo al odio visceral. La película muestra una transformación de su personalidad. El protagonista va descendiendo en una espiral de autodestrucción. Sin darse mucha cuenta, se va mimetizando con los hooligans. El riesgo, la tensión, el combate, el sentido de victoria y el hermanamiento posterior se vuelven un cóctel peligroso que el policía infiltrado no sabe manejar bien. En un primer momento, para ganarse la confianza de los hooligans, los secretas se dejan ver por el bar que regentan los aficionados. Cuando ya la tienen, comienzan a salir con ellos a los estadios. Y finalmente, para terminar de infiltrarse, acaban dirigiendo alguna que otra escaramuza. Uno de ellos, John, toma un papel relevante dentro de la organización. Además, pasa algo curioso. Empieza a sentir que le valoran más en el bar que en la oficina. Por eso se implica cada vez más y más en su vida falsa. Acaba absorbido por el trabajo y deja de distinguir la línea de estar infiltrado de su vida personal, lo que desestructurará su familia. El tipo no solo se emborracha en el bar, sino también de poder, encontrándose más cómodo en la vida clandestina, ya que ahí puede dar rienda suelta sin concesiones a toda la frustración que tiene en el cuerpo. En la película podemos ver cómo poco a poco va embruteciéndose, alimentándose del odio y dando rienda suelta a sus instintos más primarios. En ambos contextos, tanto de hooligan como de policía, se siente el rey de las calles, solo que como funcionario tiene que rendir cuentas a un superior y en el bar son más comprensivos. Y hay algo importante para que se dé a cabo su transformación: el sentimiento de pertenencia a un grupo, de formar parte de una comunidad que tiene algo que los une, como una misma obsesión, unos colores representativos y todo un código de conducta que le da una nueva identidad. Y ojo spoiler, os doy un par de segundos por si queréis pasar esta parte. Cuando termine, desaparecerá el logo de la Filmo que está apareciendo ahora. Al final de la peli, el guardia que andaba fuera de sí termina haciéndose nazi. Y puede que resulte un poco cliché, pero tampoco es un destino descabellado. Es una tribu urbana con muchos puntos en común con los hooligans. Ambos Perdón. Hice pausa porque iba a decirles que esta película la pueden encontrar en YouTube. Ok. ¿Está subtitulada? Por acá regresó David. No sé si está subtitulada o está doblada en español castellano o español ibérico. Latino, pero ahí está en YouTube, está ID en español. Y pareciera hasta la historia de Diario de un Skinhead, ¿no? Algo muy semejante. También, exactamente. Pero este güey sí se acaba volviendo. Sí, se acaba consumiendo. Se acaba consumiendo. Que pues, la historia se ve que está muy chingona. Yo creo que es de las que me falta nada más de ver, ¿eh? No sé ustedes por ahí si ya la vieron. No, justo de las que me falta.
Yo había visto ciertos pasajes de esa película, pero no la he visto completa. Y sí está en YouTube, pero está en español de España, tío, y está muy cagado. Pero pues, igual, digo, al ser película del movimiento, pues vale la pena verla, ¿no? Que sea en ese... No, pero es que se escucha cagado. Es que sois un gilipollas. Sí, ya lo sé. Lo sé. Por ahí creo que la de o Sarak, no me acuerdo, la rusa de los ultras rusos, también la tuve que ver así, igual, ¿no? Que nos vamos a dar gilipollazos. Te voy a dar un tortazo, tío. Te voy a dar un tortazo si no cierras la boca. Te voy a dar piñas. Pero bueno, ahí está en YouTube para quien la quiera ver y pues la continuamos, ¿no? El videito. Está muy bueno, muy, muy interesante. Los alimenta un odio visceral hacia lo que no forma parte de su grupo. En los dos hay un fuerte sentimiento de permanencia y también la violencia es una cualidad muy apreciada. Por no mencionar la tontería grupal que tienen con los colores. De hecho, creo que a nadie le sorprende ese giro. Otra muy buena película que trata el tema de los hooligans es The Film, de Alan Clark. Yo creo que esta es la mejor, ¿eh? Todas la hemos visto, creo. Creo que Está buenísima esta. Es la mejor. Vamos a dejarles que les dé un poquito compadre de Filmoteca Maldita el resumen y su viñetita ahí, ¿no? De qué tal está, pero muy buena película, súper recomendada. Ahorita voy a buscar dónde verla para decirles al final de esta reseñita que nos trae. Director al que dedicamos un vídeo en exclusiva en este canal y que os recomiendo ojear si os interesa saber más de su trabajo. Una de las características del cine de Clark es que se hace sin concesiones. Recordad Elephant, que es aproximadamente 1 hora y pico de tiros en la nuca por parte del IRA y de las fuerzas del Estado, sin diálogos. Para esta cinta nos presenta a un hooligan que lleva una doble vida. Por un lado es un vendedor de casas cuyo día a día es rutinario y sin sobresaltos. Y por otro lado está el fútbol, que es su pasión personal y también a través de lo que socializa con otros tipos que tienen intereses comunes a él. La peli subraya en los primeros minutos cómo pasan su tiempo libre, emborrachándose en el bar, dando guerra a otras hinchadas y gamberreando. Oldman interpreta al líder de un grupo de hooligans. Está casado con una mujer comprensiva que soporta la continua irrupción de otros hooligans en su casa, que para eso se necesita mucha paciencia. Un día, mientras está jugando una pachanga de fútbol junto al resto de su crew, otros hooligans vandalizan su vestuario y el coche de Oldman. Él, en vez de buscar represalias, decide tener una reunión de urgencia con quien les dio caña. No les trae una declaración de guerra, les trae una propuesta: ir juntos al extranjero para defender la nación. Es decir, juntarse para la próxima competición europea y dar a las hinchadas de otros países en el morro. Pero hay un problema: se odian, y mucho, por lo que sus rivales no terminan de ver la propuesta y les hacen una contraoferta. Si quieren pelear espalda contra espalda, tienen que vencerlos en un combate callejero. De aquí se puede sacar una doble lectura sobre el hooliganismo. La primera es que cualquier excusa es buena para inflarse el morro, y la segunda es que es gente que soluciona los conflictos con los nudillos. Ese futuro enfrentamiento entre ambas formaciones nos permite conocerlos un poco más. Para ellos la violencia es diversión, es un momento emocionante cargado de tensión y que se resuelve casi siempre con una sensación de victoria. Pensad en esto: al final, en la mayoría de los casos, todos se marchan por sus propios medios, nunca hay un claro vencedor ni tampoco un vencido, porque el caos hace que todo el mundo haya soltado aunque sea una solo. Tal vez eso es lo que les hace sentirse ganadores. Es decir, las peleas son un desorden, todo el mundo se azuza y cuando terminan se marchan con su grupo a rememorar la batallita. El resultado es una falsa sensación de invencibilidad y un fortalecimiento gigante del sentimiento de comunidad y hermanamiento. Creo que eso es lo que genera el enganche a este tipo de grupos. A esto hay que sumarle lo químico, la adrenalina, la testosterona, la dopamina, todo un cóctel de hormonas que se prepara en esos instantes de caos. Vamos, que los hooligans han aprendido a disfrutar de la violencia. Una cosa común en todas las películas que he visto de este tema es la fanfarronería, el esconderse tras la fachada de tipo duro, y creo que esta manera de actuar está relacionado con los valores que se exaltan en los combates urbanos. Si se fanfarronea es para buscar la aprobación del grupo, para hacerles ver lo útil que es que estés entre ellos. En The Firm todo esto queda muy bien retratado. Oldman, pese a tener una familia normal con mujer e hija, no es feliz. Esa vida no le da emociones ni sobresaltos. El fútbol, más en concreto su cuadrilla con la que sale a vandalizar, es lo que le mantiene en este mundo. Es una manera de evadirse para él y también para sus colegas. Una cosa que me llamó la atención de la peli es la gran cantidad de inmigrantes de primera o segunda generación que componen los grupos de hooligans. Me temo que tiene que ver con que así han encontrado una grieta para colarse dentro de la sociedad británica. Puede resultar un espacio ideal donde socializar y entrar en contacto con los lugareños. También es una manera de demostrar que aunque seas de otro sitio, eres igual de valiente. Un tema interesante que trata The Firm es la internacionalización
internacionalización del fenómeno hooligan. La cinta, rodada en 1989, presenta el tema de cómo los hooligans se empiezan a organizar para ir a otros países y pelearse contra sus hinchadas. Eso dio muy mala imagen a Reino Unido, que intentó atajar el problema. Su respuesta fue compleja: crear un grupo policial de élite que se infiltró entre los aficionados, endurecer las leyes para que suponga cárcel cualquier acto vandálico cerca de un campo de fútbol y triplicar el precio de las entradas. Quedaros con esta receta. No solo se aplica a grupos peligrosos. Cambio de leyes, represión y convertir en un privilegio lo que sea, encareciendo su valor, son varias de las estrategias que usa el Estado y el poder para encauzar a la sociedad hacia donde ellos quieren que mire. The Firm apenas dura 1 hora y 4 minutos, se ve súper rápida y es un buen ejemplo de la cultura hooligan. Vemos lo difícil que es para esta gente llevar una doble vida. Esto último es una característica común prácticamente en todas las películas de este tema. Se muestra una dicotomía entre la vida privada y la vida en colectivo. Y es que muchas veces los intereses de estas dos realidades están enfrentados. Está difícil ser un buen padre y no perderse ni un partido ni una sola pelea. Hay que decidir dónde se quiere estar. En la película... Bueno, esto lo pueden encontrar en Facebook. Es el único lugar donde me ha aparecido. En Amazon Prime no está disponible en el país, entonces ahí en Facebook pueden echarle un ojito ahí buscándola. Igual, nada más pónganle The Firm con Gary Oldman. Oye, y dos cosas que hay que resaltar de la analogía que hace, obviamente lo de los inmigrantes, que es bien importante para el movimiento hooligan, Sí, duro. y la manera como empieza, que ya no es, para los hooligans en ese momento ya no es importante el ganar o perder el combate, simplemente el llegar al combate ya es un triunfo. Sí. Sí, pues de hecho lo vimos, ¿no? Bueno, quien haya visto ya Football Hooligans International, pues ya realmente lo que quieren ellos es llegar a dar los putazos, güey. Ya les valía madres el equipo, o la selección, ¿no? Sí, Porque al final los hooligans que con la ley de Margaret Thatcher se rezagan, se quedan ya sin entrar a los estadios, empiezan a mirar la selección, pero también como no pueden estar en los partidos de la selección como local, veían la Euro o el Mundial, su forma de ir y pues sacar el putazo nada más. Eso es a lo que se iba realmente. Igual sí, es a lo que se sigue yendo, era ¿no? buscar el sesgo fuera del país. Que lo siguen haciendo. Vamos Sí. a ser honestos, es lo que lo siguen haciendo. A diferencia de los serbios o los rusos, que pueden ser más violentos, que sí tienen acceso todavía a sus estadios, los ingleses dicen, pues me queda nada más la selección. Y por eso vemos que a veces los incidentes ocurren durante el encuentro, güey, en los fanfest. Sí, Entonces ahí está muy chingón. Y creo que es la película que más se acerca a todo este pedo, güey. No sé ustedes cómo lo vean. de acuerdo. Tú, David. Pues yo también la veo, sí, también la veo muy apegada a esa realidad y a ese contexto europeo en el fútbol, más que nada de los ingleses. Sí, y tienen razón, se trata de enaltecer y vanagloriarse de mi grupo, de mi gente, con la que vivo, con la que convivo, y de que el nombre de mi firma sea reconocida en todo el país como la que más pelea, la que más resiste, la que más combates, como nosotros le decimos acá, ha tenido y no ha perdido. Creo que es lo que más les da orgullo y placer. Y yo creo que otra cosa bien importante de esta película y que lo retrata mejor que en Hooligans o en Fear Factor es la doble vida. Yo creo que eso es Exacto. y No, es- la ambivalencia que tienes como persona, no necesariamente doble vida, pero tienes una ambivalencia siempre. no, y lo que dice, ¿no? Al final, pues él tiene que decir entre ser padre o estar en el grupo No, todavía. pero esa ambivalencia, digo, no es tan rara. Digo, tú en el trabajo eres una persona, cuando estás con Exacto. tus amigos te comportas de otra manera, esa es la ambivalencia. Y Pero estas seamos personas, honestos, dentro del mundo de la barra, yo creo que aquí en México todavía tenemos eso, ¿no? Bien duro. Que en el trabajo somos unos y en casa somos otros, y en la barra soy totalmente el radical opuesto a lo que pueden verme mi familia, ¿no? Sí, trabajo en Bimbo, pero en la cancha soy bien anarco. Exactamente. ándale, Exacto, eso es lo que iba a decir. trabajo en Bimbo. Ese era mi punto, ¿no? Que creo que aquí en México todavía tenemos muy, muy pegado eso. Yo por aquí lo conté varias veces, que me tira carrilla este cabrón, pero pues los fines de semana era el chavo barra brava y entre semana era el chavito fresa buen pedo, ¿no? No, pues el chavito que va a la prepa y saca 10,
No era de 10, pero sí el chavito de fresa y antritos y acá y allá, y ya el fin de semana, pues, a pistear ahí con la... Bailando Cairo con coreografía. ¿Cómo se llamaba? Lo comía. Y pasándote la caguama con todos. Sí, llegas a pasarte la caguama con todas. Entonces, creo que en México sí tenemos eso. Quien es un poco más joven, a lo mejor no lo ve de esa forma, pero ya a cierta edad sí empieza a tener esta, tal vez sí como esta no doble vida, pero es una violencia de, híjole, es que acá es una cosa, pero ya tengo que comprobarme de otra. Y no creo que no es nada malo ni de raro, digo, No. es algo que es natural y creo que hasta necesario. No. En tus dos mundos, o tres, si se llega a ver la familia, no puedes comportarte como en el anterior y tienes que ir adaptándote, tienes que ir conformando esa personalidad para que tenga cierta funcionalidad en esos dos o tres mundos. En estos tres mundos, exacto. Yo no lo pongo como una crítica. Yo lo único que sí digo es, creo que aquí todavía sí tenemos eso, que tal vez en Argentina sí es como, yo soy barra brava 24/7, ¿no? Sí, en mi casa también me comporto hasta cierta manera de la misma forma que en la cancha, ¿no? Oye, ahorita que dijiste barras bravas, no sé por qué me vino a la mente. También he estado viendo todos los documentales del Juaco y que hacen esos programas con los barra bravas. ¿Por qué todos están chimuelos, güey? No sabemos qué pasa con nuestros compadres de Argentina, que hemos tenido... Te lo juro, con analiza los velos de 10 que salen en la pantalla, 7 están chimuelos, güey. Yo creo ¿Hay que dentistas en Argentina o qué pedo? Sí se meten duro al barrio, ¿no? Yo creo que también... Sí. No, y también lo que nos platicó en algún momento un argentino, no sé si recuerdas, que era el tema también alimenticio. Sí, por aquí tuvimos... Pura carne. No, y toman o sea, de niños toman muy poca leche, güey. Pues ahí también tienen esa situación. Pero bueno, seguimos dándole al vídeo. Vale. Vamos con Ultras, que es muy buena película. Ultras, que podréis encontrar en Netflix y que es de origen italiano y que también se estrenó en el año 2020, se cuenta una supuesta historia de una vieja gloria de la hinchada del Nápoles que empieza a sentirse mayor. No está mal, tampoco bien, es Netflix. Por no mencionar que todo es inventado y eso es una pena porque Nápoles además tiene una historia interesante con sus tifosis. Los aficionados se dividen en dos, la curva A y la curva B. Esta última es más antigua y menos ruidosa. La curva A, que ha tomado protagonismo en los últimos 20 o 25 últimos años, está compuesta por ultras violentos. Venga, decidme que este no es un buen contexto para hablar de dos maneras distintas de vivir la pasión futbolística. Nada, olvidad eso. La historia va de un hombre premenopáusico que lidera una banda de tipos que no saben atarse los zapatos, mientras las nuevas generaciones, que son conscientes de que sus mayores están atontados, intentan hacer una subdivisión del grupo. Sea como fuere, os introduje esta peli para mostraros este cántico. Esta es una dinámica que se repite en cada una de las películas de Hooligans, la idea de que hay una familia por encima de tu propia familia. Lo que os dije antes, es gente que tiene un problema con el sentimiento de identidad grupal. Otra de la que os quiero hablar es Football Factory, del año 2004. Si os la destaco es porque de una manera bastante... Antes de pasar a Football Factory, ya como lo dijo aquí este compadre, de Filmoteca Maldita, Ultras pues está en Netflix, ¿no? No hay más para decirles, ¿no? O sea, pueden verla ahí, todavía está. Se me hace buena, pero también creo que queda de ver un poquito, ¿no? Y como hice... La hicieron muy digerible para Netflix. Sí, para más asequible a la gente que lo puede alcanzar a ver. Exacto. El contenido, ¿no? Que maneja Netflix, pero siendo realistas, como decía este compadre de Filmoteca Maldita, teniendo tanto en Nápoles con sus dos grupos, podías haber sacado una muy buena historia, ¿no? Sí, desperdiciaron la oportunidad. Exacto. Pero sí toca un tema importante, ¿no? Esa pelea que se llega a dar entre lo que conocemos como la vieja guardia y la nueva Exacto. ¿no? Y las generaciones nuevas que tienen un concepto distinto y hay que respetar a los viejos, pero después salen con que ¿y por qué te tengo que respetar? Tu tiempo ya fue, ahora quiero lo mío. Bueno, pues ahí está el caso, ¿no? Un caso muy hegemónico, lo que pasó en Vallecas, que antes eran ultraderecha, llega la nueva generación de los bucaneros, quitan el poder y ahora se hacen completamente a la ultraizquierda, güey. Millonarios también pasó lo mismo. Exacto, entonces ve ese tipo de connotaciones que ya dan otro impulso adentro de las gradas, ¿no?
Los cambios generacionales. Cambios generacionales que a veces aquí se dejan pasar y se han perdido generaciones por no revolucionar el aguante, ¿no? Por perpetuar la liderazgo, güey. Exactamente. Que algunos lo manejan bien y siguen evolucionando, otros se rezagan y se van quedando. Es la realidad. Y ahora vamos con Football Factory, que no le conozca también, pues, ¿en qué mundo vive de las barras, ¿no? Simplista es capaz de dar en la diana sobre algunos elementos del pensamiento hooligan. De todas las que he visto, es tal vez la que mejor expresa ese fenómeno como válvula de escape de una vida rutinaria. El hooliganismo les ofrece una dosis de adrenalina, les hace sentir rebeldes, pero aparte me gustó porque diseñan un personaje más complejo que el simple cliché. En un punto el protagonista nos habla de su pasado familiar. Su abuelo fue el primero en desembarcar en Normandía, justificando así su carácter en su árbol genealógico. Su predecesor era un valiente hombre de acción, así que inevitablemente él tiene que ser un hooligan. Lógica aplastante. Y mirad esto, en la bandera del Chelsea aparece nuestra vieja amiga la calavera del Totenkopf, de la que ya hablamos en el vídeo de los batallones de Azov. ¿Qué hará ahí? Bueno, eso del Chelsea sí, los Headhunters, se llama su grupo de firm, su firm, que allá en Estados Unidos, digo en Inglaterra son firms. Son súper ultraderecha los del Chelsea. Sí, ese símbolo es uno de los tantos prohibidos en el fútbol. Sí, la neta sí, y ellos, sí, a pesar de ser de los Big Six y que más multicultura tiene, y Chelsea en sus gradas, o sea, su grupo, los Headhunters son de ultraderecha rancia, güey. Fachísimo. Fachísimo, güey. Por aquí nos dice Daniel de la Torre, está pasando con la Rebel, ya no tienen soldados para enfrentar a los nuevos núcleos en el fútbol nacional. Mira. Aquí no dijimos nombres, nada más dimos el comentario, para que vean que, buen punto, que ocurre en barras también aquí en México. Y a ver qué me contáis en la caja de comentarios. Esta cinta arranca con el protagonista siendo destrozado durante una pelea mientras se pregunta si todo eso vale la pena. Ya sabéis, el que te rompan la nariz, te detengan y tengas que andar comiendo papillas durante un mes hasta que te ponen los dientes nuevos. Pues sí, siempre que puedas ir al bar a contárselo a los amigotes y pasarte 2 horas siendo el centro de atención con tus batallitas, vale la pena. Dato tonto, está producido por Vertigo Films en colaboración con Rockstar Games. Sí, los de GTA. De hecho, esta es su primera película y fue dirigida por Nick Love en 2003. Por cierto, este autor hizo el remake de The Firm en 2009. El mayor problema con los hooligans es que son tribus urbanas que sostienen su ideología y sus acciones a través del odio o la autodestrucción. Gran parte del tiempo lo dedican a emborracharse, a hablar de fútbol y a odiar. Son colectivos que se alimentan del desprecio al otro. De hecho, se agrupan alrededor de unos colores a idolatrar símbolos. A eso hay que sumar que se mueven en grupos fuertemente verticalizados, con líderes y mandos. Así que por sus características no me sorprende ni a mí ni a nadie que sea refugio de ideologías totalitarias. Al margen de esta hay un montón de cintas sobre hooligans, aunque me he dado cuenta de que muchas, al igual que pasaba con la de las barras bravas, utilizan el tema como un cebo. Por ejemplo, Hooligan del 2007 nos presenta a un hooligan que en los 20 primeros minutos ha dejado los campos de fútbol para meterse a portero de discoteca, y de ahí en adelante es una mala copia al cine de Guy Ritchie. Lo mismo ocurre con el resto de la colección Foot Soldier, u otra que se llama White Collar Hooligan. Son metrajes que usan a esta tribu urbana para presentarnos historias de delincuencia, droga, trapicheos y en definitiva su mundo criminal. Son muy pocas las pelis que encuentran la esencia del hooligan, pero las que lo hacen dan en el clavo. En ID saben profundizar en el sentimiento de odio. En The Firm, aparte de mostrarnos el periodo histórico en el que se organizan internacionalmente los hooligans, nos muestra cómo les sirve como válvula de escape. En Ultras nos enseñan su organización y su código de conducta, y en todas ellas se ve cómo la violencia, el alcohol y las ganas de pelea son su mayor aliciente. Y aunque todas las que hemos mencionado en este vídeo tratan sobre hinchadas europeas, a lo largo del globo y de manera orgánica el movimiento hooligan se comporta muy parecido, desde los barras bravas a los ultrasur de Madrid. Hace no mucho tuvimos en México unas imágenes escalofriantes en un estadio, pero eso no es cosa solo del fútbol. Ya desde la antigüedad hay registro de que en los coliseos romanos y en las carreras de cuadrigas de la época de construcción
Constantino, el deporte sirvió como un canalizador de la violencia. Y eso tiene sus riesgos porque a veces desborda y pasa lo que pasa. Ahora en el canal de Antropología en la Sombra veremos cómo el deporte también tiene un uso político y lo haremos mostrando todas las veces que FIFA ha funcionado como embajador del mal. Así que continuamos en el canal de Antropología en la Sombra. Ahora debería aparecerte un banner para que puedas acceder y todo eso. Me gustaría agradecer a Rebeca, que me trajo una camiseta de México, pero que cuando fui a Madrid a por ella se rompió el coche y no pude conocerla. Así que te dedico este vídeo. Muchísimas gracias, Rebeca. También a Aldo, a Christopher England y de YouTube a Luis Fox, a Antonio Hernández, a Deroto y a Chris No One. Tan bello como la dentadura de un hincha inglés. Me despido hasta el próximo vídeo. Estás en la Filmo. Bueno, pues ustedes se burlan de los argentinos, pero ahí está también los ingleses. Que sí, ¿no? Tienen la fama los ingleses de eso. Pero muy buen Hasta documental. cronológicamente está muy acertada, ¿no? Sí, güey, sí, totalmente. Yo creo que por ahí hubiera sido un poquito mejor poner primero ID y luego el film, ¿no? Nada más en lo cronológico. Sí. Pero todo lo demás bien. Creo que hubiera cerrado mejor con la de Ultras. Sí, que ya no simplemente es organización. Ya la organización, pero Y creo la lucha de poder después de, ¿no? la lucha de poder, pero creo que es un neta, chéquenlo en la Filmoteca Maldita, así se llama el canal de YouTube, está muy bien, vayan a dejar su like, suscríbanse, tiene muy buen contenido de cine en general y de político también, político, entonces chéquenlo por ahí su canal, muy, muy bueno y recomendable, ¿no? Simplemente aquí trajo un buen material sin acusar y sin juzgar nada más, ¿no? Dando un trasfondo de por qué. Esta fue una producción de Mayhem Elements.